Buenos días, hermanos. Les pido que me acompañen en oración para iniciar la clase de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos como siempre gracias porque nos permites estar en este lugar reunidos para adorar tu nombre mediante la oración, el canto, la lectura y la escucha de la palabra, Señor. Y ahora que entramos en esta primera parte de enseñanza, Señor, la escuela dominical, te pedimos que nos des concentración tanto a quienes escuchan como a mí que expondré la palabra, Señor, para que seamos precisos en nuestra comprensión de las cosas, Señor, para que lo que podamos aprender sea útil en nuestra vida práctica como seguidores tuyos, Señor, para que aprendamos cuánto te necesitamos, Señor, cuánto necesitamos conocer tu palabra para examinarnos a nosotros mismos y perfeccionar nuestras vidas. Por lo que te pedimos que seas tú guiándonos, pasando por alto mis errores y que a pesar de ellos, seas tú ocasionando, Señor, el efecto santificador y edificador en los corazones de quienes escuchan mediante tu palabra. Que esto sea para tu gloria, te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, hoy continuamos en nuestro estudio general del libro de Números. Recuerden que cada 2 trimestres estamos estudiando un libro completo de las Escrituras y por ahora estamos en el libro de Números y el día de hoy nos corresponde terminar los capítulos desde el 13 hasta el 18. Para recordar el contexto inmediato que tiene el capítulo 13, anterior a él, en el 12, es la murmuración de María y de Aarón contra Moisés. Dicho evento termina siendo pedagógico para el pueblo. Si recordamos, en raíz de estas murmuraciones, María recibe un castigo que es la lepra, y este castigo le enseña al pueblo las cosas o la seriedad de las cosas divinas, puesto que esta mujer, que era de alguna manera familiar de los líderes del pueblo, aún así Dios no pasa por alto su pecado, le da lepra, le pide que sea apartada, como se hace con las personas leprosas. Durante ciertos días el pueblo se tiene que detener en el desierto, y cuando vuelve María a su estado normal, cuando se le va la lepra, vuelve al pueblo y el pueblo vuelve a caminar en el desierto. Recordemos que eso fue el castigo por las murmuraciones contra el liderazgo de Moisés, que en el caso particular del liderazgo de Moisés significaban murmuraciones contra Dios, puesto que Moisés no estaba allí por él mismo, sino que había sido puesto por Dios. Ahora, lo que sucedió con Moisés ser interpretado como algo universal, es decir, no quiere decir que los líderes sean incuestionables como Moisés tenía que ser incuestionable ante el pueblo, porque el llamado de Moisés era bastante particular. Recordemos que Dios le dice a Moisés que él es su Dios y que él sería como Dios ante el pueblo. O sea, realmente Moisés tuvo un lugar como profeta que ningún otro profeta tendría nunca jamás en el futuro. Moisés era representante, su palabra era palabra de Dios. Entonces, murmurar contra él era una cosa grave, era murmurar contra Dios. Y aunque no parece, de todas formas, que esto deba ser una observación universal, sí podemos extraer de ello una enseñanza universal, que es la enseñanza contra la murmuración, porque murmurar, hablar por pasillos, no con ganas de corregir, sino de esparcir chismes, no da nada bueno, solo genera rencillas y malos entendidos. Entonces, aunque no quiere decir que los líderes son incuestionables, sí quiere decir que la murmuración, en general, contra quien sea, y más cuando los efectos pueden ser extendidos a todo un pueblo, como era el caso de criticar al líder de Israel, son un pecado, y por lo tanto la murmuración hay que evitarla. En todo caso, María se cura de la lepra, el pueblo sigue caminando y así comienza un nuevo tema en el libro que viene a marcar el inicio con ciertas labores de inteligencia militar de la tarea que tenía el pueblo por delante, desde que fueron liberados de la esclavitud, a saber, conquistar o tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Recuerden que ellos fueron liberados de Egipto, pero con un propósito claro. Ellos no salieron al desierto a ver qué pasaba, sino que iban caminando hacia la tierra que el Señor les había prometido desde tiempos de Abraham. Veamos entonces, a través del relato, qué instrucciones podemos encontrar para nuestras vidas a partir del estudio de esta historia, particularmente estos capítulos, desde el 13 al capítulo 18.
Los primeros capítulos en los que me quiero detener son el 13 y el 14. Y como obviamente no leeremos los capítulos completos, hay algunas cosas que quiero resaltar de cada capítulo. En este caso, hay dos temas importantes que quiero resaltar de estos dos capítulos. Por un lado, el asunto del desaliento, del desánimo. Y por otro lado, el asunto de la esperanza como perspectivas de vida. Cómo podemos vivir desde un punto de vista del que vive desalentado y desde un punto de vista del que vive con esperanza. Y ya veremos por qué me refiero a estos dos asuntos. El capítulo 13 comienza con la orden que Jehová da a Moisés de hacer labores de reconocimiento estratégico a la tierra de Canaán. Para esto Dios le dice que tendría que enviar un representante por cada tribu, es decir, 12 representantes de entre los líderes de ellos, los que Moisés quisiera escoger. Y de estos 12, allí en el relato se menciona quiénes escoge y de qué tribu son, pero de todos estos 12 hay dos nombres que serían notables en la evolución del relato. Por un lado, Caleb y por otro lado, Oseas, a quien seguramente conocen más como Josué, porque Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué. Luego de seleccionar a los que harían estas tareas de espionaje, Moisés les da las instrucciones que Dios había preparado para eso. Y esto está escrito, esto está contado en Números 13 del 17 al 20. Números 13 del 17 al 20. Ya Moisés escogió a los 12 y ahora les dice cuál va a ser su misión. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no, y esforzaos, tomad fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, o sea, aproximadamente 2 meses después de que habían salido del Sinaí, de haber recibido las tablas de la ley. Entonces esta labor de reconocimiento les tomó, según dice el relato, 40 días. Ellos se fueron, como dijo Moisés, hicieron las cosas que Moisés les pidió, tomar en cada lugar que iban las frutas. Esto era para examinar cómo crecían las cosas allí, a ver cómo era la tierra, qué tan útil era para quedarse a vivir en un solo lugar. Hicieron todas estas cosas, como Moisés les mandó, y regresaron a darle el informe del espionaje a Moisés. Y este informe se ve en Números 13, del 25 al 29. Dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces este reporte era público, ¿no? Ellos le van a presentar el reporte a Moisés y a Aarón, pero también habían personas en general del pueblo escuchando el reporte porque todos tenían interés en cómo era esa tierra que el Señor les había prometido, no solo ahora que acaban de salir de Egipto, sino desde tiempos del patriarca Abraham, hace más de 400 años. Entonces, se nos dice que ellos presentaron este informe a Moisés y Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra que habían recogido, y les contaron diciendo, verso 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, le dicen a Moisés, ¿no? La que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, lo que habían traído. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Aquí podemos ver entonces el primer asunto que nos sirve como reflexión en esta porción del relato. Este informe fue desalentador, el asunto del desaliento. Fue triste, fue lamentable el informe. No parece un informe que tenga muchas ideas de tener aquello que se supone que se les había prometido. Los que estaban reportando lo que habían visto se habían rendido sin siquiera haber empezado la batalla. Este informe tan triste además resulta curioso porque por un lado ellos dicen que en esa tierra donde fueron a ver, donde recogieron frutos y todo eso, dicen textualmente, ciertamente fluye leche y miel. Lo cual
eran las palabras con las que el Señor les prometió darles dicha tierra. En Éxodo 3, del 7 al 8, Dios les dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces estos hombres reconocían que la calidad de la promesa, la calidad de la tierra a la cual el Señor les dijo que fueran para tomar posesión de ella, era la que el Señor había dicho que era. Y es curioso, porque reconocen esto, pero por otro lado, estaban desanimados porque no creían que pudieran con dicha tierra, a pesar de que correspondía con la promesa de Dios. Básicamente creían que Dios era un hablador, que sí conocía cómo era la tierra, que conocía esos pormenores, pero que no podía dárselas. Y hay un detalle en el relato que no es menor, y es que los espías le dicen a Moisés que fueron a reconocer la tierra, y cito, a la cual nos enviaste. Moisés no los envió a esa tierra. Dios los envió a esa tierra. Pero esta forma de expresarse es típica cuando no quieren quejarse directamente con Dios. Ya ha pasado otras veces, diciéndole a Moisés que por qué lo sacó de Egipto, cuando sabían que él no lo sacó de Egipto, fue Dios. De hecho, Moisés en cierto momento se los dice. Nosotros no hemos hecho nada, Aarón y yo, no, refiriéndose a él y Aarón. Es Dios el que nos trajo acá, es Dios el que nos ha impuesto estas leyes. Entonces, ellos no le dicen que fuimos a ver la tierra a la que nos mandó Dios, sino a la que tú nos enviaste. Porque no querían decir con su boca lo que en su corazón estaba, que se estaban quejando. Ellos sabían que Dios los había enviado y se estaban quejando de la decisión de Dios de haberlos enviado porque no confiaban en que Dios pudiera darles lo que les prometió. Entonces, vemos que la perspectiva de estos hombres les impedía ver el panorama completo. Por ejemplo, desde su perspectiva, el hecho de que la ciudad estuviera fortificada les hacía pensar que no podían tomarla. Pero realmente, ¿por qué no podían verlo desde otro punto de vista? Por ejemplo, que Dios les iba a entregar una tierra que ya estaba desarrollada en su infraestructura. Ellos no podían ver que Dios les estaba entregando una tierra que ya estaba labrada, preparada, fortificada, y todos esos trabajos no tendrían que hacerlos ellos. Iban a tener una buena tierra, no solo en términos de agricultura, sino también de infraestructura. No, en lugar de ver esto desde una perspectiva de lo que Dios les daba, lo veían desde la perspectiva de lo que ellos pudieran hacer con eso. Y ciertamente sabían que eran militarmente más débiles. En lugar de recibir las recompensas o las promesas de Dios con agrado, de que la promesa avanzaba, ya no estaban en Egipto, poco a poco iban acercándose a la tierra, se enfocaron en el poder humano y no en la promesa divina y en la fidelidad de Dios, que no falla. Y al enfocarse en el poder humano, era obvio por las cosas que vieron que no iban a confiar en tomar esa tierra, porque estaban mucho mejor armados y tenían mucha más fuerza militar sus enemigos. Pero Dios no los mandó allá a reconocer la tierra para ver si ellos tenían la capacidad de ganar. Los mandó a reconocer para que vieran cómo era. Por eso Moisés les dice tantas cosas que no tienen necesariamente que ver con el poder militar. Les manda a ver si la gente, si son muchos, son pocos, si están bien armados o no, pero les manda a ver la tierra propiamente y el fruto que da. O sea, las cosas relacionadas a la vida que ellos iban a hacer allí. Moisés confiaba que iban a hacer una vida allí, a diferencia de estos espías. De cualquier manera, esta visión de las cosas no era unánime. No es que todos los espías tuvieran esta perspectiva de desaliento sobre las cosas. Porque mientras que unos se quejaban en su reporte, el relato continúa en Números 13, del 30 al 33, diciendo: entonces Caleb, al que les mencioné hace un momento, hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como las langostas
y así les parecíamos a ellos, como saltamontes. No, nosotros éramos ante ellos como saltamontes, dicen ellos. Particularmente los quejumbrosos eran 10. Otros 2, Caleb y el silencioso Josué, que hasta ahora no ha intervenido, pero no estaba de acuerdo con los informantes desalentadores, sí confiaban en la promesa. Tanto que Caleb, como un hombre valiente ante escuchar todas estas quejas del pueblo, no podemos, ellos son muy fuertes, lo primero que hace es llenarse quizás de molestia, pero de valentía, y dice, bueno, vamos a conquistar eso, sí podemos. Caleb sabía que sea como fuere, esa guerra vencerían. ¿Por qué vencerían? No por estrategia militar. Él no está diciendo, planifiquemos qué podemos hacer, vamos ya, subiremos, ellos no podrán contra nosotros, porque ellos confiaban, Caleb y Josué, confiaban en el Señor, mientras otros decían palabras tan fuertes, tan dramáticas, de cobardes. Es tierra que traga a sus moradores. Estos hombres, estos espías, no solo no confiaban en la promesa del Señor, sino que eran cobardes, eran hombres sin virtud, estaban temblando, no estaban actuando como hombres. Los israelitas volvieron a rebelarse contra Dios diciendo en Números 14:2, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, decían ellos. Es típico del hombre, de la persona sin virtud, no perseguir cosas grandes. El hombre debe perseguir cosas grandes, pero las cosas grandes requieren esfuerzo. Por ejemplo, el dinero, el conseguir dinero requiere esfuerzo, el conseguir conocimiento requiere esfuerzo. El conseguir, por ejemplo, maestría en la carpintería o en la herrería o en cualquier cosa requiere esfuerzo. Las cosas grandes, las cosas valiosas, y no me refiero solamente económicamente hablando, las cosas valiosas en los términos de que alcanzas dignidad en conseguirlas, las cosas bellas y deseables, requieren esfuerzo. Y estos hombres no querían esforzarse, más bien querían, si fuera posible, mejor morir y ya no tener que pensar en eso. Eran cobardes. Y personalmente me asombra esta actitud. Por ejemplo, en la guerra no sería inaceptable que un soldado huya de la batalla que ni siquiera ha peleado mientras su general avanza y da la orden de avanzar. Pero ¿cómo es que esta gente, ante el vigor y la valentía de Caleb, en lugar de llenarse también de valentía porque veían a este hombre diciendo vamos, no, todo lo contrario, respondieron con cobardía, no se animaron a retumbar los tambores de guerra e ir hacia Canaán, sino que no querían ir, siguieron quejándose. Sin embargo, seguramente nosotros somos parecidos a ellos. En muchas ocasiones, cuando desconfiamos del Señor, cuando desconfiamos de su provisión, de su consuelo, de sus promesas, porque nuestra perspectiva frágil de las cosas nos impide ver lo trascendente por ocuparnos de lo accidental, de lo pequeño. ¿Qué quiero decir con la perspectiva frágil de las cosas? Ante una misma información, estos hombres estaban actuando de forma diferente. Caleb con valentía y los 10 espías que estaban quejándose con cobardía. Y la cobardía es un vicio, no es una virtud. La cobardía es una cualidad del carácter indeseable, repudiable. Para nosotros, los cristianos, sabemos que podemos ver la vida o desde nuestra lamentable debilidad, que es cierta, somos débiles para muchas cosas, o podemos ver la vida desde nuestra infranqueable fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza del cristiano? Cristo es la fortaleza del cristiano. En este caso, seguro para ellos no tenía ese nombre, Cristo, pero Jehová. ¿No les parece curioso que uno de los títulos de Dios es Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos era la fortaleza de Caleb y de Josué. Y a eso debemos aspirar nosotros, a ser como Caleb y Josué, que al ver cómo el pueblo entero, cómo los que los rodeaban se rebelaban y querían devolverse hasta Egipto, el relato dice que Caleb y Josué, al ver esto, indignados, rasgaron sus vestiduras, que era señal de sufrimiento, de indignación en estos pueblos. Porque lo relevante aquí no es que Caleb y Josué, que Aarón
y Moisés eran hombres virtuosos, que lo eran. Lo relevante del relato es que estaban confiando en el Señor mientras los otros blasfemaban contra el Señor. Estos hombres eran virtuosos no porque hayan educado la virtud estoicamente y por la contemplación. Eran virtuosos porque la confianza misma que tenían en el Señor y sus promesas hacían que en ellos floreciera la virtud de la valentía. Porque reconociendo su debilidad, a pesar de ella, confiaban en su victoria. Y el Señor justamente juzgó que el pueblo rebelde debía morir. Sin embargo, en su misericordia redujo el castigo a que ninguno de esta generación, y esto era un castigo muy fuerte, el Señor se encargó o juzgó que ninguno de esta generación entraría a la tierra prometida. No confiaban en que podían obtenerla, pues no la obtendrían. A excepción de Josué y de Caleb, por supuesto, que se mantuvieron firmes. Y a los revoltosos espías que habían ocasionado las murmuraciones, se les dio muerte en esa misma ocasión. Se nos dice en este texto que fue plaga de Dios sobre ellos y murieron allí mismo. Ellos sí no fueron perdonados, porque ellos hicieron una de las peores cosas que puede hacer un siervo del Señor. Ellos no solo pecaron, ellos introdujeron el pecado en la congregación. Es decir, no tuvieron un pecado, una ofensa personal contra Dios, sino que ofendiendo a Dios, instaron a otros a que ofendieran a Dios. Esto me recuerda las palabras de Cristo en Mateo 10:30, donde dijo: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Ellos eran indignos de recibir la promesa. La dignidad de nuestro llamado no nos exige ser hombres grandes según este mundo, pero nos exige confesar a Cristo, porque quien no recoge con Él, como Él diría, quien no recoge con Él, desparrama. Quien no hace orden con Él, entonces es un desordenado. Quien no está con Él, no tiene lugar en su mesa. Jesucristo dijo unas palabras muy fuertes. Él dijo: quien no es conmigo, es contra mí. Y esto estaba pasando aquí, en el pueblo de Israel. No es que ellos tuvieran la oportunidad, bueno, sirvo al Señor o me voy a Egipto. No, ya que saliste de Egipto, es todo o nada. No puedes rechazar su promesa cuando quieras. Y por eso reciben este tan duro castigo. Unos no entrar a la tierra nunca y otros morir allí mismo por su gran pecado. Y estos dos capítulos cierran así. Hay un contraste de perspectivas ante la misma información. Cuando van a esta tierra y ven todas las maravillas de esta tierra, desde una perspectiva, unos confiaron en Dios y sabían que serían victoriosos, y otros confiaron en sus propias fuerzas. Y por eso sabían o pensaban que iban a perder, porque entre la confianza en Dios y entre sus propias fuerzas no podrían obtener la promesa. De la misma forma en que por sus propias fuerzas no salieron de Egipto. Ellos salieron de Egipto sin levantar espada. Y ahora pensaban que el Señor no podía darles esta tierra. El pueblo no podía simplemente devolverse. Seguir a Dios es una cuestión radical. Hay que recordar esas palabras de Cristo. O recoges con Dios, o desparramas. O estás con Él, o estás contra Él. Continuemos entonces el estudio con los siguientes capítulos, que serán tan solo repasos generales de los capítulos. Los capítulos del 15 al 18. En primer lugar, el capítulo 15 se ocupa de dar algunas instrucciones respecto de las ofrendas y de los sacrificios para cuando ya estuvieran dentro de Canaán, de la tierra prometida. Y también algunas instrucciones sobre cómo tratar con el pecado, diferencia entre cómo tratar con el pecado, digamos, fortuito, accidental, el pecado que todos podemos cometer, y con lo cual había que hacer expiación, pero también se dan instrucciones sobre cómo tratar con el pecado pertinaz, aquel que se hace queriendo hacerlo por rebelión. A esas personas habría que matarlas. Ahora, también se narra un hecho interesante que es notable, que es la pena capital para un hombre que salió a leñar en el sábado. Se cuenta en el capítulo 5.
que un hombre el día de reposo fue a cortar árboles. Y lo que pasa con él es que Dios lo condena a la muerte. Y así esto queda como testimonio de la seriedad del día del Señor, de la seriedad del día del reposo. Pero más allá de eso, de la seriedad de la ley de Dios en general. Recuerden que Santiago dice una de las cosas relevantes con respecto a esto. ¿Acaso el que se hace culpable de un punto no se hace culpable de toda la ley? Porque el castigo o la seriedad de la ley es la misma. Y por lo tanto su castigo es el mismo, la muerte. Que aunque nosotros no tengamos la potestad para ejecutarla, el castigo propio que merece quebrantar la ley de Dios es la muerte. Y sabemos que pueden haber varias formas o varias circunstancias que sean atenuantes. Por ejemplo, que una persona quebrante el día del Señor, pero para preservar su vida o para preservar la vida de otra persona. Eso es una situación atenuante. Pero si vemos el relato, este hombre no estaba en esa situación. Parece que mientras todo el pueblo descansaba, él simplemente pensó que era una buena idea salir a leñar. Quizás quería tener lista la leña para no tener que hacerlo mañana. ¿Quién sabe qué es lo que tendría en su mente? Pero lo que esto configuró fue una flagrante desobediencia al Señor. Ahora, tómese en cuenta una cosa, que aunque el pueblo de Israel conocía que el castigo del quebrantamiento de la ley era la muerte, ellos no toman la decisión de matarlo de forma automática. Ellos lo encierran. En el relato cuentan que no sabían bien qué es lo que iban a hacer con él. Y Dios les dice, mátenlo. Muere irremisiblemente, dice. Esto es importante porque nos ocupa de otro lado del pecado. Normalmente hablamos del pecado desde una perspectiva que debe hablarse, de la perspectiva de la justicia, del castigo que requiere, de lo abominable que es, de lo repudiable que es por parte de Dios. Pero claro, podemos hablar del pecado así desde la perspectiva de Dios. Pero desde nuestra perspectiva la cosa es diferente. Si bien es algo digno de juicio, nosotros no tenemos la potestad inmediata de tomar por el cuello a una persona y juzgarla severamente. Nosotros tenemos que proceder con cuidado ante eso. El pueblo sabía que el pecado merecía la muerte, sin embargo, consultaron al Señor. Y el Señor fue el que les dio esta instrucción de matarlo. Entonces, el principio aquí está claro. Si bien todo pecado es abominable, el hombre, o sea, los que estamos alrededor de la persona que peca, y me refiero particularmente a la persona que peca en el contexto del pueblo del Señor, no a la persona del mundo. La persona del mundo tiene que ser primero evangelizada y convertida antes de tratarlo así. Este contexto debe ser un contexto de misericordia. Ni hablar de la muerte. Sabemos que ya no estamos en este Israel estatal en donde se pagaba con la muerte estas cosas. Ya estamos lejos de eso. El pecado sigue teniendo la misma seriedad, pero sigue exigiendo la misma prudencia que manifestó este pueblo, de retenerlo mientras pensaban qué iban a hacer. Ahora, el capítulo termina con unas instrucciones acerca de la vestimenta para el pueblo que servía de recordatorio de los mandamientos. Algo así como el vestido, tendrían que tener unas franjas azules, iban a colgar unos cordeles en el vestido, etc. Y Dios les dice que esto les servirá de recuerdo de los mandamientos para que no pequen contra él. Y aquí también hay un principio interesante de vida práctica, porque si bien nosotros no guardamos hoy ninguna vestimenta que sea característica de los cristianos, sí hay una preciosa aplicación para nosotros, de que los hábitos de santificación son útiles cuando se usan correctamente, obviamente no de forma supersticiosa. Pero si a ti te sirve empezar el día leyendo cierto pasaje de la Biblia o haciendo cierta oración o practicando ciertas disciplinas propias para sentirte más cerca de Dios o recitando el decálogo, qué sé yo. Si cualquier práctica externa, que aunque no sea normada por las Escrituras, a ti te sirve para acercarte más a Dios, es una cosa buena que la practiques. En este caso, estos hombres tenían la vestimenta para recordarse a sí mismos la ley de Dios. Algunos dicen, es especulación porque el texto no lo dice, pero ustedes recordarán que cuando Saúl buscaba a David para matarlo, David corta un pedazo de su manto.
una de las cosas que sabemos del relato es que lo hace como para mostrar que pudo haberlo matado y no lo mató. O sea, que le tenía respeto como rey. Pero algunos dicen que, siendo que ellos tenían la costumbre de vestirse de esta manera, probablemente David le arrancó un cordel, no solo para mostrarle que pudo haberlo matado y no lo mató, sino para recordarle que cuando Saúl lo estaba buscando para matarlo, estaba quebrantando la ley del Señor. Un detalle tan insignificante como es la ropa, al judío lo podía llevar al arrepentimiento. Entonces este es el principio que podemos ver allí. Debemos, en la medida de lo posible, tener prácticas que nos recuerden cada día que podemos pecar. Y al recordarnos que podemos pecar, en la medida de lo posible, evitará que pequemos. Ahora, el capítulo 16 narra la rebelión de parte del pueblo encabezado por un individuo llamado Coré, que era de la tribu de Leví. Él y otros líderes también que estaban inconformes con el liderazgo de Moisés y de Aarón, reunieron a más de 200 personas para levantarse contra el liderazgo de Moisés. Y estaban deseosos de poder, estaban cansados de las dificultades del desierto, probablemente estaban molestos por lo que había acabado de pasar con el asunto de la expedición a Canaán y la muerte de los espías. Además, no confiaban en las promesas. ¿Y por qué pienso que no confiaban en las promesas? Porque esto se hace evidente en su clara rebeldía contra Dios cuando dicen en Números 16:13 lo siguiente. Números 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Le dicen a Moisés y a Aarón. Es decir, ellos estaban llamando a Egipto de la forma en que Dios llamó a la tierra prometida. Estaban ciegos, estaban locos. Ellos dijeron, nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel. ¿De dónde sacan ellos eso? De duras penas se alimentaban. En Egipto eran esclavos. Si es que Egipto tenía buena tierra, la tendría para los egipcios. Pero para ellos no. Tomó las palabras de Dios y de sus promesas y las puso en precisamente referencia al lugar de donde Dios los había sacado. Estaban enceguecidos por el poder que deseaban. Ellos les dicen, ¿acaso nosotros también no somos pueblos, no somos santos? ¿Por qué no somos líderes?, le decían a Moisés. El resultado de esta disputa fue que Moisés les ofreció que Dios decidiera, que tomaran todos incienso y se acercaran al tabernáculo y que Dios decidiera, por medio de alguna expresión visible, a quién iba a tomar como líder. Entonces, después de la disputa, ellos van a presentarse, tanto Moisés y Aarón como los rebeldes, delante de la presencia del Señor, para que Él determinara quién sería el líder del pueblo. Y Dios les dijo a Moisés, cuando ellos se presentan, Dios ni siquiera habla con esta gente. Dios les dijo a Moisés cuando se presentaron que consumiría a los rebeldes ahí mismo. Les dijo, apártense, que los consumiré ya. Los iba a matar. Sin embargo, Moisés le dice al pueblo que se aparte de los rebeldes para que no sean consumidos junto a ellos. Y más adelante el relato dice que la tierra se partió debajo de ellos y tragó a todos estos rebeldes. Y no solo tragó a los rebeldes, sino que tragó a sus posesiones, sus casas y sus familias. Además, Dios mató a otros murmuradores y luego se hizo expiación por el pueblo y la muerte cesó. Esto es el evento que a lo mejor recordarán, en donde Dios le dice a Moisés, apártense porque voy a matar a este pueblo, manda una plaga que mata a este pueblo, en lo que Moisés hace expiación, Aarón también, y luego Moisés intercede entre esta mortandad y el pueblo y Dios se detiene para no hacer daño a Moisés, y luego de la expiación por el pecado del pueblo detiene la muerte, pero murieron miles de personas ese día por causa de la rebeldía. Esto sin duda sería un capítulo en la historia de Israel que les recordaría cuán peligroso es ser soberbio delante del Señor, cuán peligroso es ser poderoso en nuestra propia opinión. El gran problema de Coré fue atribuirse
lo que nadie le dio. Moisés y Aarón servían a Dios como líderes, no porque ellos se autoproclamaron como líderes. Ellos sirvieron como líderes porque Dios los puso como líderes. Y estos hombres querían arrebatarle la decisión de Dios sobre ellos. La soberbia de los rebeldes quiso arrebatar el poder de Dios para ellos mismos, como si fuera una cosa que se cambia por golpes de Estado, como si fuera una cosa que se obtiene por voluntad humana. Algo parecido a lo de Simón el Mago. Recuerdan que le dice a los apóstoles que él les daría lo que sea si le daban el poder de hacer eso que ellos mismos hacían. Piensan sobre el poder de Dios como se piensa sobre el poder de algún rey de este mundo, como una cosa que puedes obtener por la fuerza. Por la fuerza nadie le gana a Dios. Podemos tener cosas de Dios, sí, pero sometiéndonos a Él, siguiéndole, como un hijo a un padre. No podemos ordenarle nada a Dios. El capítulo 17 cuenta cómo Dios confirma el sacerdocio y la posición de Aarón. En vista de todos estos problemas que se repetían tantas veces, entonces Dios toma una determinación para que ante todo el pueblo se vea que Él quiere que Aarón sea el líder en términos de la casta sacerdotal. Ya en algún momento lo había hecho con Moisés, acababa también de confirmar el liderazgo de Moisés frente a Coré y sus revoltosos. Dios le dijo a Moisés entonces que tomara una vara, ustedes saben, como un bastón, un cetro, una vara seca por cada tribu. Y que en la vara que correspondía a la tribu de Leví, de la cual es Aarón, y de la cual es la casta sacerdotal, los que sirven en el tabernáculo, posteriormente en el templo, en esa vara de la tribu de Leví escribiera el nombre de Aarón y que pusiera todas las varas frente al tabernáculo. Y ahí ocurrió un milagro. Resulta que desde todas las varas, que eran madera seca, madera muerta obviamente, de todas las varas, la vara de Aarón produjo frutos, hojas, almendras y flores, dice el relato. La vara de Aarón tuvo fruto. Y esto fue un milagro, puesto que, como dije, era madera seca. Y este milagro se usó como señal para que recordaran en el futuro lo que había pasado. Dios le dice a Moisés que tenga esta vara florecida, que la guarde y que sirva al pueblo para siempre, por generaciones, como señal de que la rebeldía es mala. Dice Dios que serviría como señal de los hijos para sus padres, no para que no desobedezcan a sus padres. Pero en general, también sería señal de la reverencia, de la obediencia de Dios y de los representantes de Dios. Hay cierta dignidad especial en los oficios divinos, en el obispado, en el pastorado, la cual, si bien no confiere a nadie de infalibilidad, de imposibilidad de ser criticado, sí confiere a las personas de una dignidad que requiere ser respetada. Porque si nosotros creemos en la intercesión del Espíritu Santo en las decisiones de la Iglesia, entonces creemos en la investidura de Dios sobre los líderes que pone frente a su pueblo. Seguramente el caso de Moisés y Aarón es algo muchísimo más grande que cualquiera que nosotros veamos alrededor por sus, como comencé diciendo en el estudio, por sus características particulares en su liderazgo, por cómo Dios los sacó y los comisionó para hacer estas cosas. Pero bueno, este evento donde la vara de Aarón produjo fruto serviría de alguna manera como señal para que cesaran estas constantes rebeldías, para que quedara claro que no habría otro líder que Moisés y Aarón. Todo esto, por supuesto, resalta no solo la reverencia que hay que tener con las autoridades, sino que también resalta la seriedad del ministerio. A saber, que el ministerio de las cosas del Señor tampoco es una cosa que se arrebata porque se quiere, porque me gusta enseñar o porque me gusta sentir que tengo poder. El ministerio de las cosas del Señor es una cosa que se recibe con humildad, que se recibe no para enseñorearse. El verdadero líder, el verdadero pastor no se enseñorea de su congregación, sino que más bien le sirve. Hay unos detalles del relato
que no leímos porque hemos estado recontando todo lo que está allí. Pero varias veces que Moisés tenía ciertos problemas, el relato dice que él se postraba y ponía su frente en el piso. No se arrodillaba ante la gente, no era eso lo que hacía, sino que era una forma de humillarse, de decir de alguna forma, Señor, esta gente se rebela y se rebela y se rebela. Moisés no estaba preocupado por cuidar su ministerio en el sentido de que buscaba que no se lo arrebataran. A Moisés no le importaba eso. Y parece que a Aarón tampoco. Ya Aarón había cometido sus errores y había sido reprendido por eso. Ellos no estaban preocupados por mantener el poder concentrado en sus manos. Ellos tan solo querían conducir al pueblo a una verdadera confianza y adoración del Señor. Por último, en el capítulo 18 se dan las instrucciones para los sacerdotes según su jerarquía. Se recuerdan algunas cosas que ya se habían mencionado sobre que los levitas no tendrían heredad de tierras ni nada por el estilo, sino que su manutención formaba parte de la manutención del tabernáculo y posteriormente del templo, y que los diezmos eran para los sacerdotes, para que ellos cumplieran sus actividades. Ellos no trabajaban, sino en las cosas del Señor. Ellos tenían que resguardar todos los insumos relacionados a la liturgia, por lo tanto no tenían tiempo de hacer otro tipo de trabajo para sostenerse. De modo que recaía sobre el pueblo la responsabilidad de sostenerlo. Lo cual es un principio evidente sobre aquello que dice Pablo, que el que trabaja es digno de su salario, de alguna manera instruyendo a las iglesias que en la medida de que puedan sostengan a sus ministros, porque todos sabrán que entre menos preocupaciones seculares, por decir algo, tenga un ministro, pues más se puede ocupar en las cosas santas. Esto lo vemos en la iglesia que comenzaba con los apóstoles y todo esto. Entonces, así termina esta porción del estudio, los capítulos del 13 al 18, en donde ojalá y pudiera haber quedado claro algunos principios que quise resaltar sobre la confianza que hay que tener en el Señor, sobre la perspectiva que tenemos que tener los cristianos ante la vida, las cosas que son dificultosas en la vida, las dificultades y los obstáculos que se nos presentan, podemos recibirlas o confiando en el Señor o quejándonos. Yo creo que es mucho más provechoso, más digno y más consolador para el cristiano recibirlas confiando en el Señor. Y todos estos principios que hemos podido extraer de eso. Mi esperanza es que, cada uno en su casa también pueda ahondar, quizás con todo esto que hemos hablado en mente, en los capítulos que hemos leído hoy para un mejor estudio. Oremos, hermanos. Y luego preguntas o aportes. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día, porque nos permites acercarnos a tus escrituras con reverencia, Señor, creyendo, confiando y sabiendo que en ellas hay un manantial de agua viva para edificarnos, Señor, para conocerte y para santificarnos, Señor. Que a través de ella y los relatos, incluso de pecados de los hombres que nos precedieron, nos ayudas a prevenir nuestro propio pecado o a identificar nuestro propio pecado y corregirlo, Señor. Te pedimos que seas tú dando el fruto que has decidido de esta enseñanza en nuestros corazones y que seas tú glorificándote en cualquier cosa que hayamos dicho que sea verdad hoy. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.